El dragón en Apocalipsis 12 se enfurece contra la mujer. Esa es una cualidad de la maldad. Los gobernantes más malvados solían ser conocidos por su ira. Esta noche vamos a abrir esta revelación para ver este Purim. ¿Qué tiene que ver Purim con nuestros tiempos? ¿Podría haber un espíritu operando hoy en medio de nosotros, tocando nuestras vidas? A esto se le llama el espíritu de Amán. Y esto es de Esther 3. Después de estos eventos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata el Agageo, lo ascendió y estableció su autoridad sobre los oficiales que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban ante él y le rendían homenaje a Amán. El rey lo había ordenado con respecto a él. Pero Mardoqueo no se inclinaba ni le rendía homenaje. Amán aparece de la nada. Asciende en el gobierno. Es el número 2 en todo el reino. Solo están el rey y él. Todos tienen que inclinarse ante él y rendirle homenaje. El rey lo ordenó, pero obviamente era Amán. En el resto de la historia ves que Amán se enfurece con una sola persona que no se inclina. Él busca gloria para sí mismo. Él busca poder. Probablemente incluso busca el puesto del rey. Ahora, hubo otro ser en la Biblia que tuvo el mismo problema. Y se le llama el enemigo, o Hasatán. Él es quien dijo, yo ascenderé, yo subiré. Me sentaré en el lugar del Dios Altísimo. Por orgullo, detrás de Amán está el enemigo. La naturaleza del enemigo es el orgullo, el exaltarse a uno mismo, el buscar la divinidad. La primera tentación, serás como Dios. Así que desde el principio la Escritura conecta el orgullo y la maldad. La maldad y el orgullo. Es increíble cómo la historia confirma esto. Miras a las personas más malvadas de la historia y encontrarás la correlación entre el orgullo y la maldad. El emperador Nerón, orgullo, maldad. Calígula, orgullo y maldad. Stalin, orgullo y maldad. Hitler, orgullo y maldad. Saddam Hussein, orgullo y maldad. Y así sucesivamente. Todo se remonta al enemigo. El espíritu del enemigo. Verán, cuanto más orgulloso es uno, más puede menospreciar a los demás. Y cuanto más menosprecias a los demás, puedes hacer lo que quieras. Cuando eres un dictador, puedes hacer lo que quieras con todos los demás. Degradas a todo el mundo. Y sin embargo, el espíritu de humildad está conectado con la bondad. Si alguien es humilde, no rebaja a los demás, los eleva. El enemigo es orgulloso. El Mesías es humilde. El espíritu de nuestra cultura no es de humildad, sino de orgullo. El yo es glorificado. El orgullo y el egocentrismo son adorados. En el pasado, la gente admiraba a héroes humildes como, digamos, Lincoln. O en el cine, los héroes eran generalmente humildes. Pero ya no tenemos eso. Ahora, nuestra cultura glorifica la autoadoración. Anima a todo el mundo a buscarse a sí mismo. Y no es casualidad que esa cultura termine destruyendo matrimonios y familias, cuando todos buscan lo que ellos quieren y no los demás. No se puede tener un pacto. ¿Qué más hizo Amán? Se enfurece porque una persona se niega a inclinarse. Mardoqueo, el judío, dice la Biblia, no se inclinaba ante Amán. Y Amán se enfurece. Noten de nuevo el espíritu del enemigo. ¿Qué buscó que hiciera el Mesías? ¿Quería que el Mesías se inclinara ante él? Ese es el enemigo. Quiere que todo se incline ante él porque quiere ser Dios. ¿Qué hicieron los emperadores de Roma? ¿Qué intentaron obligar? ¿A los cristianos que los adoraran y ofrecieran incienso al Dios emperador? ¿Qué hizo Hitler? Todos tenían que aclamarlo. Heil Hitler. El mal busca subyugar todo lo demás, hacer que todo se incline. El enemigo y los dioses del mundo antiguo, tenías que inclinarte ante ellos. El enemigo quiere el lugar de Dios, así que quiere adoración. Y así, cuando alguien cae en el mal, quiere lo mismo. Hoy podemos ver esto, el mismo espíritu de Amán. Un espíritu que se está apoderando de nuestra cultura y busca que todo se incline ante él. En los 60, cuando se anularon los valores tradicionales, el mantra era, vive y deja vivir, haz lo tuyo. Si se siente bien, hazlo.
tolerancia, tolerancia. Pero eso fue solo para anular los valores bíblicos. Una vez que estos nuevos valores se establecieron, como el ascenso de Amán, se desechó la tolerancia. Ahora todo el mundo tiene que conformarse. Todos tienen que inclinarse ante la nueva moralidad. Cualquier cosa que vaya en contra no se tolera. Se cancela, se censura, se desfinancia, se boicotea, se despide o se persigue. El espíritu de Amán dice que todo se inclina. Te dice lo que puedes decir e incluso lo que puedes pensar. Esto es lo que es la cultura de la cancelación. Esto es lo que sucede cuando una cultura saca a Dios. Porque cuando una cultura o nación saca a Dios, siempre termina inclinándose ante otros dioses. Siempre. En la Unión Soviética sacaron a Dios. El Estado se convirtió en Dios. El partido se convirtió en Dios. La doctrina de Marx se convirtió en las Sagradas Escrituras. Y todo el mundo tenía que inclinarse ante ella. Y el que no lo hacía era excomulgado. Eran llevados a campos de prisioneros y ejecutados. En la Alemania nazi, Hitler se convirtió en el Führer, como Dios. Todos tenían que inclinarse ante lo que él decía. Su libro, Mi lucha, se volvió como la Biblia de Alemania. Cualquiera que no lo siguiera sería enviado a campos de concentración. Es peligroso sacar a Dios de una cultura. En Estados Unidos, al remover a Dios, el Estado se vuelve la autoridad final. La cultura se vuelve la autoridad final. Las celebridades se vuelven dioses. Los movimientos se vuelven dioses. Pueden redefinir lo que está bien y mal y exigir que te inclines ante ello. En muchos empleos tienen clases de reeducación para adoctrinar empleados en esta nueva ideología woke e iluminada. En la escuela les está pasando a sus hijos. Si tienen hijos en la escuela, está sucediendo. Ciertamente en Nueva Jersey, pero en todo el país. Hay bancos importantes que literalmente se niegan a dar servicios a organizaciones conservadoras. Básicamente les han quitado el financiamiento. Tras esta ideología, sea el wokismo o el género, está el espíritu de Amán. Todos deben inclinarse. Ahora en Occidente hay proyectos de ley que buscan quitar la libertad de expresión y dicen inclínate. En Canadá, el primer ministro Trudeau busca aprobar una ley para castigar a canadienses por citar la Biblia en su web. Ya pasó en Europa, en Finlandia, donde una parlamentaria publicó un versículo bíblico y fue a juicio, esta mujer, a juicio con una posible pena de 3 años de cárcel. El presidente Biden, en su discurso del Estado de la Unión, si lo vieron, el cual responderé este lunes en la red, pidió la aprobación de la llamada Ley de Igualdad. ¿Qué es eso? Suena bien, lindo. No. Básicamente, eliminaría la distinción entre hombre y mujer en la ley federal. Obligaría a los cristianos a inclinarse ante la ideología de género. Inclinarse contra su conciencia o ser clausurados. Al final, obligaría a médicos cristianos a realizar mutilaciones de género en niños y también abortos. El gobierno de Biden y los demócratas ya han buscado obligar a médicos cristianos a realizar tales procedimientos contra su conciencia y a otros a apoyarlo en sus trabajos. Inclínate. Este es el espíritu de Amán. Noten qué más vemos sobre Amán. ¿Cómo es él? Mardoqueo no se inclina. Y entonces Amán entra en cólera. Esa es también la naturaleza del enemigo. El dragón en Apocalipsis 12 se enfurece contra la mujer. Esa es una cualidad de la maldad. Los gobernantes más malvados solían ser conocidos por su ira. De nuevo, Hitler, Stalin no eran buenas personas. Verán, los dictadores y gobernantes malvados no suelen ser conocidos por su carácter agradable. No lo son. Generalmente se les conoce por su rabia. Así que porque eso va hacia el enemigo. Así que la cultura es cada vez más una rabiosa hostilidad contra quienes siguen a Dios. Los conservadores cristianos, el presidente rabiaba en ese discurso del Estado de la Unión contra quienes no están a favor de básicamente matar niños no nacidos. El creciente espíritu de Amán tomando el control. ¿Por qué Amán tenía un problema con Mardoqueo? Bueno, él quiere que se inclinen ante él. Eso lo entendemos. Pero luego lanzar una guerra contra el pueblo de Amán para intentar exterminarlos.
Porque Amán era una amenaza. Amán se sintió amenazado por Mardoqueo. Porque solo hace falta que una persona no siga a la multitud y estarás rompiendo el hechizo. Porque Amán quería poder absoluto, adoración absoluta. Mientras haya uno que diga que no en público, eso rompe el hechizo. Mardoqueo no se inclinaría. Sin duda, él solo se inclinaría ante el Dios de Israel. Y así el obstáculo definitivo para Amán era Dios. Pero se demostró a través del pueblo de Dios que dijo, seguimos a Dios, no al hombre. Así con el enemigo, el obstáculo para sus planes. ¿Saben? Uno es el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos representan a Dios. Porque Dios los puso como testimonio. Él llamó. No se trata de ellos. No importa si lo hacen bien o mal. Es un testimonio de la existencia de Dios. ¿Por qué quienes defienden estas nuevas ideologías rabian contra conservadores o creyentes o cristianos? Porque se interponen en el camino. Son obstáculos. No están de acuerdo con eso. Se rigen por una, tienen una autoridad superior. Y esa otra autoridad intenta reclamar la autoridad de Dios, diciendo que controlamos la verdad. Podemos decir que está bien o mal y cambiarlo. Y ustedes tienen que inclinarse ante ello. Lo asombroso del relato de Purim sobre Amán y Mardoqueo no es solo que Mardoqueo se niega a inclinarse, sino que todos los demás sí se inclinan. Todo el mundo. No se inclinaban antes, pero de repente hacen una ley. Y todos se inclinan. La mayoría tiende a aceptar cualquier cosa que se imponga. Así son las cosas. Quienes no lo hacen son aquellos que son fieles a Dios. Así que esta agenda, esta nueva moralidad, te ve como una amenaza si te aferras a la Biblia. Saben, generalmente es cuando hago algo que involucra al Capitolio o a Washington, D.C. O toca el ámbito político, es cuando estas organizaciones anticristianas, generalmente de izquierda, se vuelven locas para atacar. Cuando afecta el ámbito legal, donde creen que es una amenaza, puede afectar su agenda. ¿Qué es lo que Amán busca hacer? Él busca que todo el mundo acepte esto. Tenemos una cultura que introduce cambios. Es casi como si cada año hubiera una nueva moralidad que antes no existía. Y la mayoría dice, tienes que aceptarlo. Y la mayoría de la gente lo acepta porque solo quieren sobrevivir. En Roma, ¿saben por qué daban a los cristianos a los leones? Porque se les ordenó quemar incienso al emperador como a un dios. Ellos dijeron, no podemos hacerlo. Y por eso entregaron sus vidas. Pero la mayoría no va a hacer eso. En la Unión Soviética, quienes no aceptaron el comunismo, el pueblo de Dios, fueron castigados. Algunos de ellos perdieron la vida. En Alemania, quienes no aceptaron el Tercer Reich, creyentes verdaderos que ocultaron judíos, no aceptaron, pero arriesgaron sus vidas. Pero hicieron lo que era correcto. Y ahora la cultura, el gobierno, introduce nuevos códigos morales. Y la mayoría solo acepta, pero el pueblo de Dios no puede. Porque ustedes ya tienen lo que es correcto. Ya saben lo que está mal. Tienen la palabra de Dios. Así que serán vistos como un obstáculo en los últimos días. Amenazas para este nuevo totalitarismo. Todo el mundo simplemente lo acepta. Mardoqueo se mantuvo firme. La Biblia dice, habiendo acabado todo, estad firmes. Firmes. No se inclinen. Manténganse firmes. Noten también lo que Amán está intentando hacer. Busca obligar a los creyentes o al pueblo de Dios a hacer algo que va en contra de Dios. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo buscó que el pueblo de Dios se inclinara ante Baal en los días de Acab y Jezabel. Obligar a los exiliados judíos en Babilonia a inclinarse ante ese gran ídolo, el ídolo gigante. Obligar al pueblo judío en el siglo II antes de Cristo a inclinarse ante los dioses de los griegos. Y obligarlos en Roma y a los creyentes en Roma a hacer lo mismo. ¿Por qué es eso? Sucede una y otra vez. El enemigo quiere obligar al pueblo de Dios a adorarlo. Por eso intentó atrapar al Mesías allí. Él busca eso. El espíritu de Amán está vivito y coleando en Estados Unidos. Miren, el gobierno chino está haciendo esto. Están buscando erradicar la fe. Tenemos que orar por nuestros hermanos y hermanas en China, porque el gobierno está tratando de aniquilarlos. Pero incluso en Occidente ahora, se busca obligar a los cristianos a actuar contra su conciencia. Antes, como mencioné, a médicos a realizar cirugías que consideran inmorales.
Hemos visto en nuestros días el peor brote global de antisemitismo de los tiempos modernos. Y les tocó vivir para verlo. Esto nunca termina, porque el enemigo está vivo. La bestia seguirá los caminos de Amán. Amán estaba contra el pueblo judío, pero el pueblo judío entonces era el pueblo de Dios. Ya seas judío de nacimiento o de donde seas, no importa si lo eres o no, eres el pueblo de Dios. Así que ahora el espíritu de Amán, el enemigo, los odia. Y por eso, en nuestra cultura, no solo el mundo se vuelve cada vez más anti-israelí, sino que se vuelve anticristiano y anti-israelí. Cada uno es un obstáculo para la agenda del enemigo. ¿Y qué fue lo que Amán buscó hacer? Destruir, matar, destruir, aniquilar. Eso es maldad. Eso es lo que hace la maldad. Saben, el mal siempre puede comenzar con, ya saben, una tentación. Oye, ven aquí, esto es lindo. Una tentación. Estás siendo tentado, siempre termina en destrucción. Estás siendo tentado por algo. Siempre termina con algún tipo de destrucción en tu vida. Podría ser obvio, podría ser sutil, pero siempre es así. Ya sean las drogas, ya sea la inmoralidad sexual, ya sea una adicción, ya sea el adulterio, sea lo que sea, ya sea la amargura. Se ve bien al principio, pero conduce a la destrucción. ¿A qué condujo Bin Laden? A la destrucción. ¿A qué condujo algo de Hamas? A la destrucción. Mao, el presidente Mao en China, a la destrucción. Y por supuesto, de nuevo, Hitler vuelve a eso. Porque la maldad está en contra de Dios. Y por eso está en contra del Creador. Así que está en contra de la creación. Termina destruyendo la creación. Por eso ya saben, lo que les pasa a los niños en Estados Unidos, los está destruyendo. Sí, dicen, oh, estamos ayudando a los niños. No, están destruyendo a los niños. Porque eso es lo que hace la maldad. Incluso en nombre de las mujeres dirán mujeres, mujeres. Y luego prohibirán la palabra mujer. Y habrá hombres apoderándose de los deportes femeninos. Al final destruye. Ese es el espíritu de Amán. Destruir, ya saben, la promesa de la revolución sexual destruyó matrimonios y familias. Antes de concluir, debo mencionar una cosa más. Amán es una sombra. Y por supuesto, como hacemos esto los viernes por la noche de los últimos tiempos, es una sombra de alguien que está por venir, a quien la Biblia llama el anticristo o la bestia. ¿Cómo es eso? El anticristo llegará al poder de repente, como lo hizo Amán. Amán exigió adoración. El anticristo exigirá que el mundo lo adore. Será como el Amán definitivo. El falso profeta dice, hará que el mundo adore a la bestia. Amán cambió las leyes del reino. La Biblia dice que el anticristo cambiará las leyes, los tiempos, todo. Amán elevó el mal como bien y el bien como mal. Así lo hará la bestia. Amán vio al pueblo judío como el obstáculo para su poder. Así lo hará el anticristo. Amán vio al pueblo de Dios como una amenaza. Así que el anticristo lanzará una persecución contra los creyentes del Mesías. Amán declaró la guerra al pueblo judío y también lo hará el anticristo. ¿Y sobre el pueblo de Dios de todas las naciones? Y él lo hará. Y al igual que Amán, el día que fijó para la destrucción del pueblo de Dios, terminará siendo el día en que se celebre su propia destrucción. Porque el Mesías vendrá cuando lo haga. El Mesías vendrá. En el libro de Esther, el brazo de Dios está como oculto, pero está ahí. Todo está ahí. Pero al final, cuando el Mesías venga, el brazo de Dios no estará oculto. Purim nos toca a todos porque todos estamos lidiando con eso. Estamos entrando en esa misma situación. El espíritu de Amán, anticristo. Espíritu en el mundo ahora, pero como Purim declara, nuestro Dios es más fuerte. Ahora, al final del libro de Esther, todo lo que Amán intentó hacer falla. La mano de Dios lo detiene. Y así por miles de años los intentos de borrar al pueblo judío han fallado al final. Es por eso que aún existimos. Por eso hoy tenemos un sobreviviente. Ha sido detenido por la mano de Dios. Porque el Señor dice, mientras el sol, la luna y las estrellas brillen en la tierra, los hijos de Israel no dejarán de ser una nación delante de mí. Eso fue lo que dijo. La Biblia es verdad. En el libro de Esther no solo lo detiene, sino que lo pone todo al revés. Él lo revierte. Usa todo lo que Amán intentaba usar en contra. Lo usa contra el mal y a favor del pueblo judío.
Amán construyó una horca para colgar a Mardoqueo. Se convierte en la horca en la que Amán es colgado. Los bienes de Amán se le dan a Mardoqueo para bendecir a Mardoqueo. El decreto del rey para destruir a los judíos se vuelve otro decreto que los salva. Se cuenta que Hitler fue a una adivina y le preguntó, ¿cuándo voy a morir? Y la adivina le dijo a Hitler, vas a morir en un día sagrado hebreo. ¿Cuál? Él exigió, ¿cuál? Ella dijo, cuando sea que mueras, será un día sagrado hebreo. Así que piensen en esto. Un pequeño chiste de Hitler ahí. El día que Amán eligió para destruir a los judíos, se volvió una fiesta judía celebrando a Dios y su salvación de Amán. Un día sagrado hebreo llamado Purim. A Amán se le ocurrió. Él echó las suertes y cayó en marzo. Y cayó en este día. ¿Qué les dice eso sobre el mal? El mal puede tener su día, pero no importa cuán poderoso se vea. Al final no durará. No puede prevalecer. En el mundo, en nuestra cultura o en tu vida, el mal está, en última instancia, en el lado perdedor. El enemigo está en el lado perdedor. Amán está en el lado perdedor. Y cada Amán que se ha levantado en una larga línea ha terminado siendo destruido de una forma u otra. Y ustedes que defienden a Dios en esta cultura cada vez más oscura, sin importar cómo se vea, escuchen, están en el lado ganador. Si la cultura va por cierto camino, ese es el problema de la cultura. Ustedes están del lado ganador. Están del lado de Esther y de Mardoqueo. Podría parecer que están perdiendo. El enemigo los odia, intenta desanimarlos. Pero si siguen a Dios, el camino de Dios es la victoria, siempre. Así está escrito, gracias a Dios, que a veces no, siempre nos lleva a la victoria, siempre. Si siguen a Dios, siempre los va a guiar, pero tienen que seguirlo. Tienen que llegar, si se detienen, no llegarán. Sigan adelante y alcanzarán la victoria. Y no solo eso, hermanos míos, Dios va a convertir todo lo que se usó en su contra en su vida, por el enemigo, por la gente, para su bendición, para su bien. Él le dará la vuelta. Y esa es la promesa. Todo en su vida que el enemigo usó para atacarlos, tal vez a su hijo o lo que sea, pero Dios lo usará. Dios lo usó para traerlos a Él y a la salvación, y seguirá usándolo. Va a ser así. Cada derrota se convertirá en alegría. Sigan adelante, victoria. Cada lágrima se vuelve alegría. Dios dice, convertiré su lamento en gozo. Restauraré los años que comió la langosta. Porque del lado de Dios, todo el que corre esta carrera y sigue adelante va a ganar esta carrera. Así es como funciona. Todo el que pelea esta batalla y sigue peleando, va a ganar esta batalla. Y todo el que comienza el camino y sigue adelante, terminará el camino en gloria. Esa es la promesa de Dios. Así que vivimos en los días de Amán, el espíritu de Amán, pero no somos de él. Somos de aquellos que no se inclinan. Estamos con, ya saben, somos esos, ya saben, podemos tener nuestros momentos como, ya saben, como Esther. Y ya saben, tal vez tengan sus miedos y duden una y otra vez. Se equivocaron, pero vamos a llegar al punto. Si perezco, que perezca, ya no me importa lo que pase. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. No se desanimen por Amán. No se desanimen por la cultura. No se desanimen. No se dejen intimidar por el espíritu de Amán. Ustedes son de Dios. Ustedes no son del mundo. Ustedes son de la victoria. Tomen la fuerza que Dios les ha dado. Tomen la audacia. Tomen el valor. Pongan su mirada en la victoria. Sigan adelante. Corran su carrera. Peleen la buena batalla. Terminen su camino. Porque el espíritu de Amán será vencido, pero el espíritu de Dios lo vencerá. El mundo no es rival para el espíritu de Dios en ustedes. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.